Navidad, Año Nuevo, pero antes tenemos que pasar por las elecciones, ¿ves? Y bueno, lo bueno es que aquí podemos votar antes del día, no es un día de elección, sino que hay muchos días que se puede hacer. Como quiera, pues bueno, tenemos una serie de acontecimientos y cosas que están ocurriendo alrededor nuestro y son parte de lo que es la historia. Todo lo que ocurre hoy, mañana o al rato es historia. O sea que nosotros, por la gracia de Dios, vivimos un presente continuo, un presente, como decía San Agustín, que es una eternidad presente, un presente continuo, y realmente en la conciencia de que Cristo es parte de nuestra vida, o sea que nosotros estamos unidos al Espíritu del Hijo, y por eso podemos vernos esta noche como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, como justos, somos espíritu también, somos espíritus de los justos hechos perfectos, con nuestros hermanos también justos, pero que solamente están en espíritu. O sea, su espíritu y alma está unido, esperando que ocurran aquellas cosas que tienen que ocurrir para que vuelvan. O sea, esto es para que sean incluidos en la resurrección. No sabemos cómo va a ser todas las cosas, pero poquito a poquito está amaneciendo y dejándonos enseñar por nuestro Dios, pues llegamos entonces a poder avanzar en este día. Vamos a hacer un recuento rapidito de las clases anteriores para poder entonces seguir en esta noche. Si llegamos al primer jinete, al segundo jinete, al tercer jinete, y podemos entrar en el cuarto jinete, pues sería una cosa muy interesante. Pero yo no estoy haciendo esto como un estudio paso por paso, con un énfasis, sino dándole importancia a los puntos que más interés tienen para nosotros. ¿Por qué más interés? Como les decía al principio, nosotros estamos viviendo un día en presente, pero mañana va a ser historia. Pero en Cristo Jesús tenemos que ubicarnos en qué tiempo estamos de acuerdo a lo que Él está haciendo. Lo mejor que nosotros podemos tener, el mejor ejemplo de saber en qué estado nosotros estamos del proceso de redención. Saben que la redención es un proceso donde se va entonces se va siendo trabajado por el Espíritu de Dios y vamos alcanzando la imagen perfecta del Señor. Dice, vamos, como dice el capítulo 3 de 2 Corintios, donde dice que por la misma imagen vamos siendo transformados a su semejanza por el Espíritu de Dios. Entonces, todo eso lo sabemos, pero en lo que puede estar no muy claro es en aquellas cosas que ocurren del plan que tiene Dios para todo su pueblo y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso entonces tendríamos que saberlo a través del sistema profético, a través de lo que está revelado en la ley y los profetas. Y lo que tuvimos nosotros para poder entender en qué punto estamos nosotros de la historia de nuestro cristianismo, la historia del proceso de redención, lo que tenemos nosotros es precisamente las fiestas judías. En las fiestas judías aparecen las santas convocaciones, aparecen de acuerdo al templo y al tabernáculo, aparecen 3 primeras fiestas en el lugar santo, mejor dicho, en los atrios, una fiesta en el lugar santo y 3 fiestas en el lugar santísimo. Y esas 3 partes del tabernáculo representan las 3 partes nuestras, el espíritu, el alma y el cuerpo. Los atrios todos sabemos que es el cuerpo, pero el cuerpo no solamente contiene el cuerpo, no es físico, sino también tiene alma, es el lugar santo, y tiene espíritu, el lugar santísimo. Entonces ahí es donde nosotros entramos en este día, teniendo en cuenta que la misma escritura en Apocalipsis, podemos ir a Apocalipsis, podemos ir
a muchos lugares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y nos vamos a encontrar que el programa de Dios tiene 3 días. Y esos 3 días aparecen desde el tiempo que Jesús muere y resucita, desde que es crucificado y resucita. Entonces el mismo Jesús habla del postrer día. Él le dice a Marta y María: Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ve? Entonces ellos dicen: yo sé que va a resucitar en el postrer día. Y eso es una verdad. El día de resurrección es el día donde el Señor termina su obra, donde el Espíritu de Dios entonces termina su obra en nosotros. Es el día de resurrección, el día de vida. Resurrección y vida es lo mismo. La resurrección viene por causa de la muerte. ¿Ve? Entonces, si hay muerte, tiene que haber resurrección. Y si hay muerte, es porque tuvo que haber vida. ¿Okay? Entonces, por eso la historia de Adán comienza con un hombre que es hecho y que es capacitado por Dios y es uno prácticamente con Dios en todo. ¿Ve? Pero el asunto está que ya entonces aparece cuando él entra en ese sueño que Dios le da, una noche, una oscuridad, y en sueño, entonces después aparece la mujer y él se la presenta. Quiere decir que eso es un lapsus, yo no sé qué tiempo sería ni cómo sería, pero sabemos que ocurrió en una persona como tú y como yo, una persona hecha por Dios, de donde salimos nosotros en nuestra vida natural. De ahí ese es el Padre nuestro, el Padre de todos nosotros. Y bueno, pues ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con hacer ese hombre? Bueno, hacer ese hombre en alma viviente, ¿ve? Y darle a ese hombre, no dejarlo simplemente porque él haya pecado o haya hecho una transgresión de la ley que Dios le había puesto. La ley era muy sencilla: come y no comas. ¿Ve? Y simplemente pues en la historia que aparece ahí en Génesis, yo quiero que tú veas a Génesis no solamente como una historia real que pasó, sino que es una realidad, pero una realidad en el espíritu, para que tenga profundidad. Sí, ya no es un cuentecito de escuela dominical, que hay un hombre se durmió y le sacaron una costilla y lo llevaron ahí a operar y salió una mujer. Tú no entiendes, tiene profundidad. Pero nosotros solamente estamos citando, yo estoy citando solamente para que veamos que tuvimos un principio. Y cuando todos los que estamos aquí, muchos de los hermanos todos los que nos pueden oír a través de la radio o de un video, tienen que entender lo mismo que nosotros entendemos, que nosotros aparecimos en este mundo no con una conciencia de qué era este mundo, ni quiénes éramos. Nuestras culturas y nuestros padres nos enseñaron qué es lo que somos y a dónde y por qué estamos aquí, en lo que ellos entienden. Pero nuestro Padre Celestial nos enseña quiénes somos y a dónde vamos, y también nos muestra todas las cosas, y nos muestra también en qué tiempo estamos viviendo de su plan. Entonces la idea de esta fiesta no es nada más que traerla así, no para estudiar la fiesta en sí con sus detalles, sino para que nosotros podamos darnos cuenta de que realmente lo que queda es muy poquito. Yo voy a mostrar aquí en la pantalla este cuadrito que está aquí. Todo lo demás está cumplido, para que tengan una idea más o menos. ¿Qué es el cumplimiento? Bueno, pues este es el cumplimiento de tabernáculos. El tabernáculo corresponde al espíritu del hombre, y correspondiendo al espíritu del hombre presenta 3 fiestas con 3 trompetas principalmente. Fíjense que no estoy estudiando cómo eran tocadas, dónde eran tocadas, y cómo era el turno del sacerdote para tocarlo, pero se escuchaba y tenía que hacerlo por la ley. Y entonces la primera trompeta, que es el ministerio profético, es la realidad profética, es decir, que esto es que Dios y nosotros estamos en un mismo lugar, y el Señor en este cuerpo, y Él entonces pues nos da la palabra para que nosotros seamos voz de Él aquí en la tierra.
Okay, yo con esto no te estoy diciendo con eso me hago profeta, ni con eso estamos enseñando a ser profeta a nadie, sino que esa es una capacidad que tienen todos los hijos de poder en el río de Dios, como dijo Jesús, como ríos de agua viva correrán de tu interior, sacar el espíritu, las palabras que son espíritu y son vida, y en esas palabras que son espíritu y son vida, nosotros entonces tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es con todas las personas que están en este día escuchando, porque de hecho estamos ya dentro del lugar santísimo, o sea, dentro del tercer milenio, que son 2 días. El tercer milenio es el tercer día, y este día postrero, tercer día, este es el día donde nosotros debemos entender, porque mucha gente nos van a preguntar cosas que ellos van a experimentar, y usted tiene que mostrarle qué es lo que ellos han experimentado, qué es lo que está pasando en sus vidas. Si no es así, pues entonces no hay quien les enseñe. Sí, no hay profeta, no hay quien les enseñe, la voz de Dios no está. Entonces tenemos que estar dispuestos no solamente a ser usados por Dios en eso, sino a que tener un sonido claro. Cuando digo un sonido claro, quiere decir que no es que a mí me parece, yo creo que debo hablar esto, a mí me parece tal, esos medias tintas, no, esos grises, que no es ni negro ni es blanco, eso no tiene que estar bien definido. Y para que esté bien definido, pues nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar. Creo que eran los bereanos, ¿no? Donde dice que eran más nobles, porque ellos, a lo que Pablo estaba hablando, estaban escudriñándolo en la escritura, y se iban ahí y buscaban, y dice, eran más nobles. No, a ellos no le podía pasar gato por liebre, porque lo que Pablo estaba diciendo con sus palabras, ellos decían, sí, mira, aquí lo dice en Salmo tal, cual. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el Espíritu de Dios, dado en Pentecostés, en aquel Pentecostés que hubo el primero, que cayó 120, se había entonces derramado por todo el cristianismo, y cuando Pablo comenzó en el escenario histórico, había mucha gente que no hacían hablar de tener el Espíritu Santo, pero sí lo usaban, y lo usaban en discernimiento, en poder entrar en la escritura, si tenían escritura, ¿no? Porque en este caso ellos tenían escritura, y entonces pues no les podían, como digo, no les podían mentir. Entonces, nosotros estamos haciendo estas clases para que estemos consolados de que realmente es cierto que estamos en este tercer día, y es cierto que Dios nos está enseñando, y es cierto que las 3 fiestas que faltan del lugar santísimo necesitamos experimentarlo. La única cosa es que las 2 primeras partes del tabernáculo son visibles. No porque el alma sea visible, sino porque tiene una expresión. Por ejemplo, la expresión carismática, la expresión pentecostal, es una expresión a través del cuerpo. Y entonces la otra parte, que es la parte del lugar santísimo, el trabajo básico es el secreto del trabajo, o sea, es el trabajo interno. La expresión que tiene no es nada más que avisarles a la gente para que vean al que está en medio. O sea, que hay uno que no se ve en medio nuestro, pero está aquí en medio nuestro. O sea, tenemos uno en medio nuestro que vosotros no conocéis. Es exactamente el mensaje de Juan. Entonces, el mensaje de restauración es el mensaje que tiene que ver con la reconciliación. Entonces, cuando vino la primera trompeta, como Juan, que Jesús dijo que debía volver otra vez el espíritu de Juan, entonces debía volver otra vez el ministerio o esa manifestación profética de Jesús. En este caso no estoy hablando de un profeta, no estoy hablando de un apóstol, no estoy hablando de nada, sino una manifestación profética de la realidad de Dios en nosotros. O sea, que somos uno con Dios y nosotros hablamos. Y ya sabemos que en parte hablamos, en parte profetizamos, pero esa es la manifestación profética, esa es la manifestación de la voz de Dios. Como dijo Juan, es facilito. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Por supuesto que viene un hermano, como esta mañana, se para de una palabra profética, como la hermana Cristina que dio al hermano Carlos y otros hermanos que dan palabras. Esto es parte de la edificación. Y todo lo que ve dice, mira, la hermana Cristina está trayendo una palabra, pero es voz de Dios, es Dios hablando. Entonces esta voz de Dios es la misma voz de nosotros, la voz del Hijo.
cuando Jesús enseñaba estas cosas, él decía, ya me viste a mí, ya viste al Hijo. Ya me oíste a mí, ya oíste al Padre. Y lo mostraba en aquellas obras de manifestación que él hacía de bondad, misericordia a las personas que tenía, a la misma Marta y María. Dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y quién podía decir en ese día que yo soy la resurrección y la vida? Solamente Dios. Esa es la voz de Dios. Voz que clama en el desierto, es la voz que está identificada con con lo que es la manifestación profética, el regreso de Elías. O sea, en clase pasada hay una clase que se llama Regreso de Elías, ustedes pueden buscar, no me recuerdo cuál es, pero estamos dando una base primero. En estas tres trompetas, la primera que vimos en unas clases fue escuchar que hay uno en medio nuestro que no conocéis, es oír. Y cuando la gente oye, empieza a ver. Usted, eso es lo natural igual, usted habla y la gente ve. Entonces la primera trompeta es escuchar, entonces la segunda trompeta es ver. Entonces ya ubicar exactamente, ir delineando ¿qué es lo que dice la primera trompeta? Bueno, prepárense para la expiación. La expiación, esa preparación de la expiación es prepararnos para extraer todo lo que impide que nosotros podamos ir adelante. Y lo que impide que podamos ir adelante es el pecado, la oscuridad. Estoy hablando en la vida normal y común de cualquier creyente. Lo que nos impide a nosotros es precisamente aquellas cosas propias, aquellas cosas de la comunidad, de la cultura, de las enseñanzas, como decía al principio, lo que mis padres me enseñaron. En fin, hay tantas cosas, que hay tanta levadura, la levadura religiosa, las doctrinas, lo que nos enseñaron en la escuela dominical, lo que nos enseñaron en la doctrina. En fin, es un tiempo donde inmediatamente el Espíritu, al escuchar esa voz, al escuchar que estamos en tiempo de restauración, entonces nos proponemos que Él nos restaure. Y restaurar algo es ser llevado a la base o como fue creado. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre tiene que ser llevado como fue creado. Por eso es que Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice al hombre creyente, el hombre que representaba allí en la cruz, al hombre que creía en Jesús, no aquel hombre que es serpiente que estaba en la cruz, sino de la vida natural, sino aquel hombre que natural como él, pero que le está hablando es un símbolo universal, o sea, de aquí de la tierra, para todos los hombres que son creyentes, todos los hombres que creen, pero están ahí atados, están muriendo, están en la cruz para morir, y Él les da este consuelo, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el regreso al paraíso no es nada más que un estado del espíritu del hombre. Es que nosotros no estamos aquí, muy bonito está el pasto allá afuera y todo, no es el paraíso. Entonces es todo espiritual. Ya el árbol del conocimiento del bien y del mal sabemos que es la capacidad intelectual del hombre, la capacidad tú sabes, lo que no se ve, de su alma. El árbol de la vida sabemos que es el Señor Jesús, pero somos nosotros que hemos nacido de esa semilla, el nuevo hombre, el Cristo de Dios. Entonces pues ahí está el árbol de la vida. Y bueno, pues el estado en que está todo el pueblo de Dios, como un paréntesis lo digo, es el estado donde realmente podemos morir en el paraíso. Y estamos hablando de morir separados de Dios, de estado de pecado, estado una cosa es que Dios nos haya redimido y que nos haya declarado justos, y otra cosa es, como tú estabas diciendo en ese versículo hace un ratito, y otra cosa es que nosotros no continuemos, tenemos una voluntad independiente y no continuamos en el plan. Entonces es necesario saber cuál es el plan. A mí me interesa el plan de Dios, porque me interesa para mi persona y me interesa también para que Dios me pueda usar. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí esta noche y somos partícipes de este tiempo
y de la gloria de este tiempo, debemos poner en orden las cosas. Y poniéndolo en orden, sabemos que esas 3 trompetas nos están avisando que viene un tiempo de redención, que es decir, es la culminación completa del trabajo de Dios. Y esa culminación completa del trabajo de Dios está dada a la tierra que somos nosotros, a ese tabernáculo, a este templo donde habita Dios. Y bueno, y teniendo esto en cuenta, nosotros vemos que la primera trompeta, la segunda trompeta y la tercera trompeta, ¿ve? Cuando completa todo este trabajo, ver a Jesús, o sea, oír de Jesús, ver a Jesús, y la tercera, como dice, que no tengo por ahí el dibujo, creo que está aquí atrás. Aquí está. Y la tercera trompeta que tenemos aquí es participar de su justicia. Todo tiene que ver con la justicia. Ustedes saben que la justicia es fácil de entenderse en este día, porque en este día nosotros conocemos muchas injusticias. Todo el hombre de Dios está metido, todos los hombres que aun que se llaman cristianos son injustos. Entonces la justicia de Dios no es nada más que la realidad de ese cumplimiento de la ley, lo que hizo Jesucristo. Es necesario que él cumplió la justicia de lo que tenía que hacer Juan el Bautista, lo cumplió la justicia de lo que tenía que hacer Jesús. Entonces todos fueron paso por paso a través, no se desviaron ni a la izquierda ni a la derecha, sino directamente al plan que tenía Dios, porque el único justo es justo, nada más que hay uno, que es el Señor. Bueno, pues sabemos que el Hijo de Dios, que es justo, pues tiene que manifestarse un día, y esa manifestación es la fiesta de tabernáculos. O sea que dentro del llamado a la expiación están estos 3 llamados, donde culmina entonces el trabajo de nosotros, y la manifestación entonces es la manifestación de los hijos. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, vemos que realmente este lugar santísimo es el lugar que Jesús abrió para nosotros. Cuando Jesús en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese templo que está representando al Hijo y está representando el plan de Dios. El tabernáculo y el templo, el tabernáculo de Moisés y el templo, no solamente hablan de un hombre, sino también está hablando de este hombre, de la obra de Jesús, la obra en los atrios. Por ejemplo, usted ve, para que pueda entender, usted ve el altar de sacrificio que estaba hablando usted en la mañana, que Abraham lo hacía. Es una víctima, ataban ahí a los cuernos del altar, mataban a la víctima, la sangre se derramaba y entonces se ponía a ser quemada. Entonces esa es la cruz donde es sacrificado el cordero. Entonces después tenemos el lavacro, está hablando de toda la escritura, donde los sacerdotes tenían que lavar las manos y los pies para entrar limpios, y entonces después entraban en el lugar santo. En el lugar santo tenemos entonces 3 objetos más, que es el candelero o candelabro. Cuando llegaba la noche, la luz de afuera no podía entrar, solamente se alumbraba porque había actividad. Entonces esa actividad es de los panes, la luz que está iluminando toda la vida que están los panes, y toda lo que es la sanidad y la liberación, y está iluminando también lo que es el altar del incienso, que es la vida interna de la oración. Como estaba diciendo yo a Andrés hace un ratito, que mi abuela no rezaba rosario. Ella estaba ahí, yo la veía, movía la boca y ella hablaba, muy distinto. Mi otra abuela del campo oraba, pero no era lo mismo que ella. Esta se pasaba ratos en oración y tenía una vida profunda de oración, y no estaba guiado por ninguna bolitas ni por ningún, tú sabes que la repetición de un Padre Nuestro, tanta Ave María y toda serie de cosas, pero más sin embargo era en su base católica, y tenía sus variantes, ¿no? Sus variantes, porque sus variantes fueron dadas por la hermana que también se convirtió, y entonces que le dijo que mi padre no lo bautizara hasta que no fuera grande. Y así se cumplió, porque
Ellos no sabían explicarnos bien, pero ellos tenían su vida de oración. Y en su vida de oración, pues, ahí calladamente, estaba ahí en su hombre interior, haciendo las cosas que ella entendía y participando de algo que yo no podía entender de afuera porque era niño, ni tampoco puede nadie por la vea puede saber, pero así estamos nosotros. Nosotros tenemos una participación, una dedicación, un orden interno donde nosotros tenemos una revelación propia, o sea, una relación propia que nos trae a nosotros la revelación de Cristo. Entonces, ¿para qué sirven todas estas clases? No es nada más que para que nosotros podamos entender los tiempos y las razones y podamos decir, realmente esto es lo que me está pasando, esto es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y podamos entonces ser usados con más seguridad que nosotros tengamos, con más efectividad. En otras palabras, no somos como Nicodemos, ni debemos ser como Nicodemo antes de convertirse, porque Nicodemo antes de convertirse era un hombre que entendía las cosas que estaban escritas, pero las entendía con un detalle muy natural. Tanto es así que Nicodemo, tú eres un maestro de Israel y no sabes que tienes que nacer de nuevo. Y él inmediatamente dice el pensamiento que tiene. ¿Cuál es el pensamiento? Nacer de nuevo es meterme en el vientre de mi mamá y salir. Imagínate, qué locura. Parece que las palabras de Jesús son palabras que no tienen sentido. Sí tienen sentido. Si no las tomas espiritualmente, no tienen sentido, porque no invalidan lo natural, sino que lo natural es sombra de lo que es espíritu. ¿Okay? Y así como hemos traído, como dice, una imagen que vino porque fuimos enseñados y capacitados como hombres naturales y religiosos, pues entonces ahora exactamente tenemos la oportunidad de manifestar un hombre que es espíritu, que es superior a eso. ¿Quién es ese hombre? Es el que nació, es la semilla que nació en el corazón nuestro, que el Espíritu de Dios pudo hacer que naciera, le dio el agua suficiente, le dio todo, le dio el impulso primero, y ese es lo que tú y yo somos esta noche aquí, y todos los hermanos que han tenido la experiencia de nacer de agua y del Espíritu. Nicodemo no pudo entender estas cosas hasta que no entró en un discipulado, que no fue enseñado, y él tenía deseos, porque por alguna razón fue a Jesús de noche, fue a Jesús en su estado espiritual, en el estado de la noche. Eso es lo que significa de noche, y no solamente eso, sino que se atrevió a buscar a Jesús, él estaba interesado. Entonces hay mucha gente ahorita en el pueblo de Dios que está interesado, y nosotros podemos estar interesados, pero no va a ser más trascendental o sea, no va a haber más ninguna trascendencia que seguir interesado hasta que se nos quite el interés. Pero no, el Señor está presto, si estamos interesados, en suplir, porque responde. Dice Job, te preguntaré y tú me enseñarás. Hagamos preguntas al Espíritu de Dios. Él es nuestro paracletos, nuestra ayuda. Entonces se recuerdan las primeras computadoras que tenían un ayudante que te hacía así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y era una figurita que tú ponías, o era un viejito como Einstein o algo, sí, y otro que una presillita, y era la ayuda que teníamos, porque eran cosas nuevas, y eso nos ayudaba si cometíamos un error, si nos demorábamos, si yo a veces picaba en varios lugares así, y entonces se rascaba la cabecita así. Porque fue hecho para eso, para ayudarnos. Entonces el Espíritu de Dios, nuestro ayudador, ese es el Espíritu que está unido con nuestro espíritu. Y nuestro no es juego, sino que esto es algo, es participar de esa dimensión del espíritu. Bien, entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta, muy importante. La iglesia de los atrios conoció las cosas y con un entendimiento legal, bastante legal, de todo lo que es el cristianismo y todo. Fue
La iglesia evangélica es la hijita de la iglesia católica. ¿Okay? Y entonces, pues, por eso es que tiene ese carácter legal. No te estoy diciendo de legal porque todo el cristianismo está bajo la gracia de Dios y todos de alguna forma hemos conocido a Jesucristo porque alguien nos lo dio, pero todos hemos sido ayudados por el Espíritu de Dios para nacer del Espíritu. Pues la segunda escritura hay un 30%, ese 30% de fruto es lo que puede dar la iglesia en el primer día. La iglesia en el segundo día, o sea, en la iglesia del lugar santo, de la iglesia de Pentecostés, nosotros la conocemos, ese tiene un 60% de fruto. Y no lo digo yo, está escrito, si no podemos buscarlo ahí. Entonces, y la iglesia entonces, lo que la iglesia del tercer espacio, o sea, del lugar santísimo, es el 100%. O sea, es la culminación del trabajo del Espíritu. O sea, hay ciertas cosas que nosotros ya entendemos, o que podemos entender. Entendemos que ahí entra un solo ministerio, que es el ministerio de Cristo. Ahí no hay profetas, no hay evangelistas, los dones del Espíritu Santo, tú sabes. Ahora bien, esa iglesia no se ve. Esta noche está aquí en medio nuestro, en el Espíritu. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, físicamente una reunión donde hay alabanza, adoración, donde tenemos participación de todo, igual que todo el mundo. Pero yo me estoy refiriendo a aquella edificación que no puede ser a través del hombre, sino que tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Y que los hombres que participan de esa edificación no pueden aspirar o no deben aspirar a hacer algo. Desde el momento que aspiren a hacer alguien o hacer algo, como por ejemplo posiciones de pastores, ministros, evangelistas, doctores de la ley, cualquier cosa que trae orgullo, pues inmediatamente pues él mismo para, o sea, se detiene lo que es la gloria de ese lugar. La gloria de ese lugar, o de esta dimensión, o de esta capacidad, del lugar santísimo, es la gloria de Jesucristo. Es donde está la Shekinah, gloria de Dios. La Shekinah o Shekinah, gloria de Dios, no es otra cosa que el misterio en la oscuridad que estaba ahí, donde entraba el sacerdote, una vez por año con la sangre rociada en las tres partes del asiento de misericordia, donde estaba el arca, y donde estaban los querubines. Es un asiento, es como un asiento de un rey. Y entonces ahí, en esa oscuridad, se presentaba o estaba el ritual secreto de lo que es la manifestación de su Shekinah o Shekinah gloria. Y eso no es otra cosa que el hombre de luz que está dentro de nosotros. Ese es el hombre que se sienta en el lugar santísimo, en el trono. Entonces, si Jesucristo está en tu trono esta noche, si estás sentado ahí en ese trono, pues tú puedes participar completamente de ese lugar. Ahora, ¿cómo vas a participar? Bueno, vas a participar como te vaya llevando el Espíritu de Dios, pero el orden está escrito. Y el orden que está escrito es el orden que está en las tres fiestas, que son trompetas, expiación y tabernáculo. Y tabernáculo es la manifestación del hombre. Para poder llegar a la manifestación del Hijo de Dios, tenemos que llegar en naturaleza a ser como un Hijo de Dios. Estas son palabras muy grandes, porque yo te las estoy diciendo, pero yo tengo que tener la seguridad de que yo no tengo duda de que esto ocurra. Si yo tengo duda que esto ocurra en mi vida, pues simplemente se va a quedar sin ocurrir. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos saber el orden de Dios y tener la seguridad que nosotros vamos a experimentarlo? Bueno, creerle a Él. Creerle a Él. Él es el único que nos puede dar a nosotros todo. La obra es de Él. La obra es de Él a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos parte de un cuerpo. Y la cabeza está dirigiendo todo. ¿Qué estamos haciendo aquí entonces esta noche nosotros aquí? Estamos interesados en los negocios del reino. Estamos interesados en lo que Dios va a hacer en el mundo entero. ¿Ves? Estamos interesados en lo que Dios hace en nosotros. Y de eso depende de que eso ocurra. Depende de tu voluntad.
depende de la capacidad que tú tengas de responder a Dios, porque el que hace la obra es Dios. Bien, entonces vemos que en el lugar santísimo, como estaba diciendo, esta noche estamos aquí en el lugar santísimo. Bueno, pues yo tengo que dejar que el Espíritu fluya, y usted tiene que dejar que el Espíritu fluya, y todos, primeramente, que todos nos podamos amar, que estemos en armonía, que estemos reconciliados. Y que yo sepa, no hay nadie por aquí que esté peleado conmigo, ni yo con él. Entonces la reconciliación nosotros la entendemos en cuanto a la relación, pero reconciliarnos con Cristo es más que eso. Es que ya no haya ninguna, que no podamos detener lo que Él hace, que podamos fluir en su río, en su capacidad, que podamos participar de su trabajo redentor. Y eso está revelado precisamente en Apocalipsis. Entonces, en días pasados vimos que en Apocalipsis vimos que llegamos al punto donde comenzaron los sellos a romperse. Ustedes saben que nosotros somos un libro sellado. El único que puede abrir esos sellos es Cristo. Ahora, ¿dónde está Cristo? Está dentro de ti. Cristo es el Espíritu del Hijo, y tú eres el Hijo de Dios. Entonces tu Espíritu y el Espíritu Santo están dándote a ti toda la capacidad que se llama unción. Lo que te señala, es el aceite que te señala. Y yo te digo una cosa, todos los hijos de Dios están ungidos. Lo que pasa es que en el mundo cristiano tradicional, los ungidos son los que hacen milagros y señales. Bueno, esos son ministerios en la iglesia pentecostal o carismática, y tienen su trabajo que hacer, y en eso nosotros no estamos, al contrario, estamos a favor. Ojalá todos sean profetas, decía el Señor, dijo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento San Pablo dice, lo mejor que podemos hacer es profetizar. Los dones mejores que profeticemos. Entonces estamos en este tiempo no solamente de descubrir qué es lo que Dios está haciendo, sino también de participar de lo que Dios hace. Y esta es la razón por la cual estudiamos estas cosas. Ahora, en estos primeros sellos aparece el primer sello que se abre, y con ese primer sello aparece entonces un jinete, y ese jinete estaba cabalgando un caballo blanco. ¿Okay? Entonces vamos a ver que el jinete es Cristo. La tierra que ese caballo cabalga eres tú. Bien facilito, ¿está bien? La tierra eres tú. El jinete es Cristo que está en ti, el que trajo a través de esa fuerza a tu tierra para cabalgar en la santidad, en todo lo que has hecho, que es que te has santificado. ¿Ves? Dice que los hijos son santificados. ¿Ves? Y entonces ese es el trabajo que tiene que hacer, pues usted lo puede encontrar. Bien. Pero el segundo jinete que aparece es un jinete con un caballo rojo. Es Cristo también, es tu tierra, y aparece con una espada. La espada que divide los pensamientos de las intenciones del corazón, que descubre entonces todas aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestra vieja naturaleza, todas aquellas cosas que tienen que ser divididas para que pueda entrar el trabajo de Dios. Entonces ese rojo, ese jinete, ese caballo rojo tipifica entonces todo lo que es el cuerpo físico. Estoy hablando de todo este cuerpo físico. ¿Se recuerdan que Edom es rojo? Y sí, que quiere decir rojo. Y también estaba también, bueno, el Esaú, que es Edom rojo. Pero también es el color del fuego. Entonces, indudablemente que esto es algo que si nosotros decimos, bueno, realmente estamos pasando por este sello, realmente se abrió ese sello en mí, Dios ha hecho algo en mi naturaleza, yo puedo en este momento dejar que el Espíritu de Dios, o yo estoy participando de esa obra, que el Espíritu de Dios esté separando las intenciones de mi corazón de lo que son los pensamientos. ¿Por qué los pensamientos? Porque el pensamiento sale de la naturaleza. Yo todavía no veo un gatico que tiene naturaleza de gato, ¿verdad que tiene naturaleza de gato? Ladrar.
ni un perro que tenga naturaleza de perro ve maullar. Entonces, quiere decir que los pensamientos vienen automáticamente, eso es por naturaleza. Usted puede inhibirse de hacer algo, decir, bueno, pues, pero eso no quiere decir que no tengas deseo, o que no tenga en ti ¿ve? Entonces, ahí aparecen pensamientos, pero cuando ya nosotros dejamos, cuando vemos que viene esa palabra, que es la palabra del Espíritu, y viene y divide las intenciones del corazón de los pensamientos, entonces nosotros descubrimos que realmente la obra de Dios es efectiva y que estamos participando de su palabra, que es como espada de dos filos, que es espada de dos filos. Entonces ahí podemos así ir por cada uno de los. Pero cuando llegamos al tercer jinete, que el jinete que es Cristo, está en tu tierra, entonces vemos que ese jinete tiene que ver con la oscuridad de ti. Es como si se metiera a cabalgar en tus noches más oscuras, mientras duermes en la noche, mientras no estás ajeno del trabajo de Dios. Entonces el trabajo de Cristo, el trabajo donde comienza entonces es a trabajar en las partes más profundas de la oscuridad de tu vida, y donde está esa oscuridad, ahí se esconde, ¿ves? Todas las tinieblas, y todo, se esconde todo lo que es muerte, ¿ves? Entonces ese caballo tiene, dice ese jinete tiene una pesa en su mano, una balanza, y entonces se escucha entre los cuatro seres vivientes, se escucha dentro de los cuatro jinetes y los cuatro seres vivientes, se escucha entonces una voz que dice: por un denario, una cantidad, 2 libras de trigo y 6 de cebada. La proporción es 1:3 o 2:6. Ok, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un denario, es un día de trabajo, y un día de trabajo ha pasó el primer día postrero, ¿ve? Pasó el segundo día postrero, son 2 días de trabajo. ¿Ok? ¿Se recuerda que estamos hablando hace un ratito del samaritano? ¿Qué dijo el samaritano? ¿Qué le dijo al mesonero? ¿Le pagó? ¿Cuánto le pagó? 2 denarios. Y le dijo, si me demoro, pónmelo en mi cuenta. Entonces, en la historia en lo que está escrito, lo que dice el libro de Apocalipsis, es que ese jinete que cabalga en nuestra tierra, que tiene entonces, dice algo, se escucha esa voz de medio de todos, y dice, bueno, pues estos son el denario o dinero que el hombre recibe por un día de salario. Vemos entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues vemos entonces que Jesús, la gavilla, el grano nuevo, de cebada, se meció por el sacerdote según el rito de la ley, y entonces es el mismo día de resurrección, o sea, un día antes el día que se cumple la resurrección, y ese tipifica a Jesucristo. Yo quiero que sepas que un detalle que mucha gente no sabe o no dice mucho, es que cuando Jesús resucitó, también resucitaron muchos con él. Está escrito. Sí. O sea, se abrieron las tumbas antes, porque todo estaba en poder del Señor. Pero después que Jesús resucitó, entonces ellos resucitaron, cuando Jesús resucitó. O sea, Jesús es la primicia, pero eso es una cantidad de grano que se mece, etcétera, etcétera. Pero cuando tú vas a Pentecostés es trigo, y ese trigo tenía 2 panes que el sacerdote mecía, y esos 2 panes estaban leudados. Es la única ofrenda que hay con levadura, es la ofrenda del sacerdote para dar entonces la bendición a todas aquellas personas que de aquel día de Pentecostés estaban ahí esperando la bendición, que se habían quedado desde el día de la gavilla, desde el día de la resurrección, se habían quedado en Jerusalén, porque venían de los distintos pueblos, pero tenían la fe judía, y entonces pues ellos se quedaron ahí para recibir la bendición de la ley para el sacerdote, y eso entonces es cuando ellos se interrumpió ese
ese caminar de ellos hacia la bendición del sacerdote, cuando pasó aquello de los 120 que estaban y recibieron el bautismo, o sea, el Espíritu Santo, y vinieron las lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿se recuerdan? Bueno, pues entonces el Pentecostés está hablando de ese trigo. Entonces esa es la proporción. Pentecostés tiene una sola fiesta, por eso la proporción es de 1 a 3 o de 2 a 6. Y Pentecostés es un testimonio. Son 2 panes, pero ¿qué significa los panes con levadura? Significa que desde ese momento la palabra de Dios se iba a dar leudada, iba a estar entre los gentiles, mezclada. ¿Y por qué desde entonces? Porque ya el impedimento a través de la religión, el secreto del lugar santísimo, estaba ya entonces abierto para todos. Mientras Jesús estaba vivo, le dijo a los discípulos, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. ¿Se recuerda que dijo? Y veréis los cielos abiertos, porque estaba hablando de Él. Y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre la casa de Israel, o sea, sobre Betel. Pero cuando ya Jesús deja el mundo físico acá y se queda solamente la iglesia, su cuerpo, pues entonces la iglesia participa de ese testimonio, y ha participado de ese testimonio en estos 2 días. Y por estos 2 días todo el pueblo de Dios pues ha participado de un fruto del 30%, un 60%, pero nos falta a nosotros ahora comenzar, o sea, llegar a la culminación del 100%. Sí, vamos a llegar al 100%. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos entonces a dejar que nuestras reuniones no inspirarnos? Porque nada más que tenemos que hacer todo místico, tenemos que entrar en experiencias místicas. No, tenemos que seguir inspirándonos al amor, a las buenas obras, y irnos por el camino más excelente que San Pablo. El camino más excelente, la llave es el amor. Entonces, es decir, que todo lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo físico, que es un mundo lleno de leyes y de cosas, ¿tú me entiendes? De cosas que necesitamos para no tropezar unos con otros, para llevarnos bien, pues entonces nosotros seguimos inspirándonos en el amor a las buenas obras. Tenemos que dar una palabra profética que la damos, porque el poder nosotros participar de lo más excelente no te quita a ti lo físico ni tus sentimientos. Al contrario, San Pablo decía, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el mejor ejemplo lo tenemos que Jesús, que lloró en la tumba de Lázaro y que sufría y que estuvo allí sufriendo los dolores de allí y diciendo al Padre, si no hay otra forma, quita de mí esta copa. Y ustedes saben que nosotros no, como gente física, nosotros no vamos a desaparecer de aquí del aire porque entremos al lugar santísimo, pero sí la naturaleza del hombre desaparece. O sea, la naturaleza es llevada a un nuevo barro, una nueva tierra. Pero yo quisiera que leyera donde dice que esa tierra, para confirmar todo esto, en capítulo 8 de Deuteronomio, verso 8, que está ahí esperando de que comenzamos y no le he dado chance de que lea. Tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados. Tierra de trigo, de cebada, vides, o sea que hay vino, y de higueras, y granados, o sea, frutas. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Ajá, esa es tu tierra. Nada en ella. Esa es tu tierra, ese es tu cuerpo. Entonces esa es la tierra donde ellos entraron a poseer, o sea, la tierra que entraron a conquistar, a establecerse allí. Esa es la mejor tierra que hay. Entonces esa es la tierra que el Señor ha estado cabalgando en este día. Y llegamos entonces al jinete con el caballo negro, y entramos entonces en la bendición grande dentro. Estoy hablando de ya dentro del lugar santísimo. Si una persona escucha, por ejemplo, escucha esto y no puede confirmar, que no sabe, precisamente para eso este tipo de disertación, para que sepa que Dios quiere terminar la obra en él, y para que sepa que estamos en el tiempo donde él puede terminarlo, porque está escrito.
como decía Jesús, para que se cumpliera la escritura, como está escrito, dice, para que se cumpliera la escritura, pasó esto, y pasó lo otro, y todo fue conforme a las escrituras, conforme al diseño profético, o sea, conforme a la verdad que los profetas hablaron, y no hablaron para sí, hablaron para nosotros, para este tiempo. Okay, entonces vemos ahí el jinete. Ahora, ¿cuál jinete falta? El jinete que esta noche nosotros vamos a ver es el jinete. El amarillo. Sí, es el amarillo. Bien, hay un problema aquí con ese color amarillo. Ok, el color amarillo que está traducido en las Biblias King James, yo estuve por la tarde buscando ahí, interesado en esto, y realmente no es un color amarillo, es un color verdoso. Y es la misma palabra que se usa para cuando Jesús le dice a los discípulos que recuesten a la gente en grupos de 50 entre la hierba. No sé si vieron eso. Es el color verde pálido, pero traducido en algunas Biblias como amarillo. Y el que lo monta es la muerte. Pero el caballo amarillo es la vida. Entonces la vida está cabalgando en tu tierra. Y la muerte es Cristo. ¿Por qué entonces la muerte viene a cabalgar con nosotros? ¿Acaso nos quiere matar? No, lo que quiere matar es, el trabajo es matar. Recuerden que este es el cuarto sello. El cuarto es el número de hombre, el número de la tierra. Él lo que quiere es matar la muerte. Entonces ese caballo es de vida, y él viene a vencer. Y él viene a vencer sobre la muerte. Por eso el caballo es verde. Por eso dice, no hieras, dice en el caballo anterior, dice, no puedes dañar el aceite y el vino. Entonces yo quiero que tú sepas que en las fiestas del lugar santísimo, son las fiestas de que te está envuelto el vino. Jesús hizo un pacto y dijo, esta es la sangre mía. Y la sangre era llevada allí. Estaba hablando por la tarde, que estaba hablando Andrés también, de cuando le dijo, no me toques, no ha ido a mi Dios y a vuestro Dios, ¿se recuerda? Pues el sumo sacerdote no podía ser tocado por nadie. Entonces entró como sumo sacerdote a ofrecer en el santuario invisible de Dios, el verdadero tabernáculo. ¿Okay? Y entonces él es el cumplimiento de esto y a la vez la puerta para que nosotros podamos participar de lo más excelente. Para la mente natural es una locura, ¿sabes? Es una cosa, pero dejemos que el Espíritu de Dios nos ponga todo en orden y veamos los símbolos como un mensaje refrescante. No te preocupes que dice la gente, y si eso, que la cuarta parte de los hombres del mundo van a morir, y eso está escrito ahí, pero eso tiene un sentido. Está hablando todo de lo que es la realidad de esa vida en la cual nosotros estamos participando. Y lo más importante de todo, que el único que puede abrir los sellos y puede montar esa fuerza en nosotros es Él. ¿Y qué lo está haciendo? Lo está haciendo Él. Entonces, nosotros, llegando hasta aquí, podemos entonces sentirnos preparados para entonces seguir en todos los demás sellos, que creo que te dio bastantes sellos de esto. Lo viste todo, ¿verdad? En las clases, los 7 sellos, pero podemos entrar un poquito más en los detalles de los 7 sellos, porque ya lo dio bastante por arribita, ¿no? En los detalles de estos 7 sellos. Y esta es la realidad que está haciendo Dios en este libro, que es el libro que tiene escondida la vida. La vida nuestra está escondida en Cristo Jesús. Eso lo podemos leer y lo hemos leído por 2000 años. ¿Ves? Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y esa vida tiene un trabajo, tiene que mostrarse, pero no se va a mostrar sin que antes venga trompetas, expiación y tabernáculo, que es la manifestación de los hijos. Ahora, queda poquito tiempo, pero vamos a pensar. Se me viene a mi mente que nosotros pensemos en esto. ¿Cuántos de los hermanos en Cristo quisiéramos que ellos supieran esto? ¿Tienes tú en tu corazón el deseo de que ellos sepan la obra de Dios, la obra redentora? Que sepan que Dios tiene
todo el poder que vive en ellos, que no está en los cielos ahí, tú sabes, en el trono ahí, aburrido de no hacer nada, sino que tiene un trabajo activo tremendo y que es maravilloso el trabajo. ¿Ve? Yo quiero que todos los hermanos en Cristo, es más, quiero que todo el mundo sepa que Dios tiene puede cabalgar en su tierra esta noche, y que cualquiera que escuche diga, en ese mismo momento diga yo, oye, yo quiero que Dios cabalgue en mi oscuridad y entre a sacar todo lo que tiene que sacarse de esa oscuridad, de toda la revelación que tiene que dar de Cristo y las cosas. Pues si es así, pues te vas a convertir en un profeta, en voz de Dios. Te vas a convertir en una trompeta. Pero la trompeta tiene que tener un sonido exacto. No es que se parara ahí el trompetista en los muros y se pusiera ahí a tocar la cucaracha, una canción mexicana. Tenía sus toques, tenía su sonido. Y se recuerda que no era una trompeta como nosotros nos imaginamos, era un chofar. Chofar es un cuerno eso de antílope, y entonces ellos tenían su ritual. Entonces, claro, nosotros podemos encontrarnos con hermanos judíos cristianos que son mesiánicos, y ellos nos pueden dar detalles de estas cosas, y bueno, si tú tienes más detalles de estas cosas, pues es bueno. Pero si no tuvieras detalles, no habría impedimento ninguno para que Dios te usara. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos lo que el Espíritu de Dios te va diciendo. Y lo interesante de todo esto es que si es así y no sabes tú cómo era la historia de estas tres fiestas, de esta fiesta al final, pues no importa, vas a encontrar un día que leyendo la Escritura te digo, pero si esto es lo que yo he experimentado, ¿sí? Porque no necesariamente tienes que saberlo para poderlo experimentar. Al contrario, conocer la verdad te hace libre de que no te engañen, libre de poder discernir a los espíritus, de poder descubrir quién te está diciendo una palabra mezclada, ¿me entiendes? Y eso es digno de aquellos que Dios llamó para que sean los maestros, para que sean los que informantes, para que sean las trompetas de Él, ¿me entiendes? Los que tengan que estar en relación con el resto de la gente. En otras palabras, los que vayan entrando en la restauración de todas las cosas de su tabernáculo, participan de estos tres jinetes, de estos cuatro jinetes. ¿Okay? Participan de lo que son las aperturas de los sellos, hasta que entonces llegue al último sello, que es el séptimo, ¿no? Y entonces se puede mostrar el tabernáculo de Dios en los cielos, abierto. Mientras tanto, pues aquí estamos oyendo y participando de hermanos con necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades del alma, del cuerpo y del espíritu. ¿Ve? Y el consuelo que nosotros tenemos simplemente es llevarles todo esto cautivo a Cristo y enseñarles que ese Señor vive en este trono dentro del corazón de ellos y dentro de nuestro corazón, y que todo texto que está escrito en Apocalipsis es de una forma individual y corporal. Ahora, ¿cuántos entran en este trabajo corporal? Yo no sé. El Señor no. Simplemente lo que dice es que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por la cola del dragón, que es la falsa profecía. Es decir, que estamos rodeados de personas, de gente de palabras, muchas palabras, profecías completamente que exaltan al hombre, que ponen al hombre natural, que encierran a la gente en pensamientos naturales, de que no desarrollan nada. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo corporalmente en el pueblo. ¿Ok? Entonces 5 minutos quedan y creo que hay unos versículos que debíamos escuchar para que se entonces todas estas cosas. ¿Ok? Estos versículos ¿están puestos ahí atrás o te los doy? ¿En la pantalla? Bueno, vamos a buscar aquí
Vamos a buscar, vamos a comenzar por Apocalipsis, no, ya Apocalipsis, segunda Timoteo 1:10. Vamos a dar una combinación, vamos a hacer un repaso rapidito por los versículos, nos va a ayudar los versos de la Escritura. Ok, segundo libro de Timoteo, segunda epístola, 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ok, ¿qué es inmortalidad? Que no se muere. Entonces el Evangelio, las buenas nuevas, están reveladas, revelan la obra de Jesucristo, que es la muerte. Dice entonces en el mismo San Pablo, dice que así como hemos traído la imagen del natural, traeremos también la imagen del celestial. Ok, por lo espiritual no es primero, sino lo natural. El primer hombre de la tierra es natural, el segundo hombre, que es el Señor, no queda duda. Aquí no puede haber más Señor que Jesucristo. El Señor de la tierra es del reino de Jesucristo, es el reino de la naturaleza. Mientras Jesús no reine en nuestra naturaleza, no se puede manifestar. Entonces nosotros sí somos hijos de Dios, somos salvos, estamos a la gracia, a la justicia de Dios, Él nos declaró justos, ¿ves? Y habrá unos que necesiten más que otros, pero ninguno de los que están vivos sin que hayan llegado al premio de supremo llamamiento que decía San Pablo, a esa culminación de la obra, puede decir que es mortal. No lo es, pero más sin embargo Jesús lo hizo, y lo hizo para nosotros, lo hizo para que pudiera entrar en el tiempo y las razones del hombre. Ve, no por gusto están diciendo que este año, que el 2012, que tú sabes, una serie de cosas, porque algo está pasando, y mucha gente en el mundo están siendo percibidos de que algo está pasando y algo tiene que ocurrir, y nosotros somos parte de ese algo que Dios está haciendo. Entenderlo, participar de eso, es un gran privilegio. No crean que eso es una cosa cualquiera. Esto no está hablando de una denominación ni de un movimiento X cristiano, está hablando de las realidades que Dios quiere para toda la humanidad, y depende también de aquellos que estén, el Señor sabe que aquellos están respondiendo al Señor en esa realidad. Ok, tenemos aquí el Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos participaron de sangre y carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces ustedes ven que viene como la muerte, viene encima del caballo de vida, la fuerza de vida. ¿Para qué? Para destruir entonces la muerte. Y como dicen los médicos, naturalmente, desde que el niño nace, dice, está muriendo, porque el ciclo, el proceso de crecimiento, usted no tiene las mismas células que tenía cuando era niña, son otras distintas. Porque el proceso de muerte y de restablecimiento de esas células es lo que ha hecho que tu cuerpo se fuera engrandeciendo, se fuera llegando a la estatura de ser un niño, después ser un joven y después ser un adulto. ¿Ve? Pero eso está completamente bajo el reino de Jesucristo, el propósito que tiene de transformar a toda la humanidad. Ese es el mensaje de salvación. ¿Okay? Yo quiero que no entiendan que el mensaje de salvación no es salvación del espíritu y del cuerpo, que de algo que morirse, no, es salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. Pues si no, Jesucristo no hubiera de la misma tumba ido para allá como espíritu ahí para el Padre y ya. Pero ¿por qué resucitó? Porque esa es la base de nuestro cristianismo, esa es la base del mensaje de Jesús, de las buenas nuevas, que Él es la resurrección y la vida. Ese fue lo que le dio a Lázaro la bendición de que saliera del Hades, de la tumba. Ok, entonces tenemos Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto. Yo soy el que vivo y estuvo muerto, o estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte y del Hades.
Ok, entonces vemos entonces lo que estaba diciendo del jinete. Entonces vemos la palabra que está, la palabra verde, está en Marcos 6:39, lo que le estaba diciendo yo, de que le dijo que se recostaran. Me parece que es ese. Si tienes tiempo de leerlo, en Apocalipsis 8:7, 9:4 y Apocalipsis 4:3. ¿No saben ese día de Fish, el día de San Patricio? ¿Cuál es el color que usan en San Patricio? Verde. ¿Por qué? Porque Ireland, lo que significa Irlanda, lo que significa es la isla verde. Y por eso es que ellos celebran el patriarca, mejor dicho, el patrón de esa isla es es el Patricio, San Patro, y es por verde. Entonces fíjense, no más ver ese caballo como lo dicen las traducciones que ustedes han recibido ahí. La traducción es un caballo verde. Pero como esto no concordaba con lo que estaban leyendo, digo, verde, ¿cómo va a ser verde? Esa palabra está rara. No puede ser verde porque está la muerte arriba y dice que mate no sé tanto por ciento de la humanidad. Pero lo que está diciendo es diferente. Se necesitaba el Espíritu para poder interpretar bien, o sea, para que fuera revelada esa palabra. La revelación de Jesucristo no es fuera de su obra de vida y resurrección. No es, Dios no va a acabar esto como le llaman apocalíptico a la guerra y todo eso. Eso no es Apocalipsis es buenas nuevas. Es como tienen un libro que dice, son las buenas noticias, ¿no? Apocalipsis. Sí, son las buenas noticias. Pero sin el Espíritu de Dios no podemos entender esto. ¿Puedes leer el otro y así terminamos? Marcos. Bueno, tenemos Marcos 6:39. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ok, esa palabra verde es la misma que está usando para el caballo. Así que qué bueno, Señor, que en mis querubines ahora veo un caballo verde. Cuando leía antes el caballo amarillo, cuando estaba hablando de muerte, la gente pintaba. Mientras más tétrico lo pintaban, más muerte tenía que... No, el caballo tiene vida. El que tiene la muerte es el que puede matar la muerte. ¿Con qué? Con su propia muerte. Y no tenemos tiempo, pero hay muchos versículos que Jesús dijo, o sea, muchas cosas que Jesús dijo encerradas en los evangelios que corresponden a todo esto, y igualmente con Pablo. Ok, ¿qué más tenemos? 8:7. Apocalipsis 8:7 y 9:4. 8:7 se leyó, ¿no? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ajá. Se mandó espíritu. ¿Ok? Entonces el espíritu se quemó. Pero es que esa es la obra de Dios. ¿Qué más? 9:4. 9:4 y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. A la hierba de la tierra. Ni a cosa verde alguna. Ni a cosa verde alguna. Ni a ningún árbol, sino sí, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Árbol y hombre es lo mismo ahí. ¿Okay? Entonces, en la tierra nuestra hay mucha vida. Es una tierra que tiene, como leímos en el Deuteronomio, una tierra rica, que tiene lugares de vides, tiene vino para hacer vino, tiene olivares para hacer aceite, y se recuerdan que dijo, no dañes ni el vino ni el aceite. Entonces el vino es lo que corresponde al lugar santísimo. La cebada, el trigo y el vino. Y Jesús dijo, cuando en la segunda copa, no tomaré esta copa hasta que la tome, o sea, se cumplirá que la tome con ustedes, o que la tome en mi reino, la segunda copa. Bien, no tenemos mucho más tiempo, vamos a terminar solamente con otro verso. 4:3. Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Era semejante a piedra de jaspe. Era una piedra verde iluminada. ¿Ustedes saben cuál es jaspe? Sí. Una piedra verde, verdosa. ¿Y de jaspe? ¿Qué más? y de cornalina. ¿Y de cornalina? Y había alrededor del trono un arco iris semejante. Esto es el arco iris. ¿Semejante?
semejante en aspecto a la esmeralda. Ok, vamos a traducir la cosa. Tienes razón, la jaspe significa, es azul y brown, color tierra y azul mezclado. O sea, la bandera de Judá era azul y con manchas carmelitas, diciendo que es lo celestial y lo terrenal unido. ¿Ok? Entonces lo que ella leyó ahí, como lo vio ahí, y entonces en el trono que más viste, vio el arco iris, y entonces ese arco iris era un arco iris con una luz verde. Tremendo, ¿verdad? Y esa luz verde es la realidad del trono. El trono de Dios es todo vida, hermanos. Es todo vida, hermanos. No hay otra cosa en el trono de Dios. Si la muerte entró por un hombre, también en el misterio de Dios la vida entró por un hombre. Y esa es nuestra resurrección, nuestra vida. Ya después ponemos las cosas un poquito más en orden, pero yo quiero que esta noche nos quede a todos nosotros esa esperanza, esa realidad de que Dios está haciendo algo esta noche en mí, que cuando yo me acueste y cierre los ojos y completamente entre en esa oscuridad hay un trabajo especial de Dios, que en mis cosas propias y en mis cosas de humano y de cultura, de todo, hay cosas que son pensamientos de hombre, de natural, y pensamientos de Dios, y que por necesitamos, para que eso se defina, necesitamos la palabra, necesitamos que Él venga, necesitamos ese Cristo que viene cabalgando con esa espada para que se pare. Necesitamos la vida y el inicio, la fuerza de que tuvimos en nuestra experiencia con Cristo al principio. Dejemos que cabalgue, que esa santidad siga adelante en todo. Y si se abrieron esos sellos, pues usted puede tener la seguridad de que en alguno de estos 3 o 4 jinetes nos encontramos esta noche. Y si ya los pasaste todos, pues gloria a Dios, puedes entonces mostrarle a otros y decirle cuál es el camino, porque es la vida y la verdad. Padre, te damos gracias por estas cosas maravillosas reveladas en la historia y en lo que ellos vivieron cada día a través de las fiestas judías y a través de las convocaciones que ellos tenían que practicar para que viniera el Mesías. Ya el Mesías ha venido, ya ha hecho su obra, y su obra aún este día tiene que ser revelada a multitudes, a muchos, a todo el mundo. Nosotros en este día nos regocijamos con tu presencia, nos regocijamos en tu amor, y sabemos que el que comenzó el trabajo en nosotros lo terminará. Gracias por esta noche, gracias por todos aquellos que, Señor, dan testimonio de que tú, Señor, estás visitándoles. Gracias por tu visitación, en sentido que nosotros sabemos que es a todo tu pueblo y a unas personas que ni siquiera han escuchado nada, pero tú estás visitándoles y llamándoles. Gracias por esta noche maravillosa, donde tu presencia se hace una realidad aquí en medio nuestro, por medio de tu amor. Te amamos, Señor, y no de palabras, sino realmente tú conoces, porque tú habitas en esta vida que está en el trono nuestro, y nosotros estamos muy contentos de ser parte de algo tan difícil para la mente natural, pero tan fácil, que entra cuando nosotros respondemos a tu amor. Gracias por esta noche. Amén, Señor. Gracias, Padre.